Saludos hermanos y hermanas, vamos a comenzar este buenísimo clase sobre los mandamientos que el texto dice que nos dio Moisés, pero vamos a comenzar con una oración y vamos a pedirle al hermano Walter que nos dé la oración. Adelante. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de poder compartir conocimientos y entendimiento de las cosas que tú has esperado que nosotros podamos aprender en estos días. Gracias por tener a un maestro que nos enseña y nos puede instruir. Gracias también por tu espíritu que nos hace comprender y entender las cosas. Y gracias también por darnos este día en el cual hemos podido realizar muchas cosas y aún estamos aprendiendo más. Te pedimos que nos acompañes en esta noche, que puedas darnos la parte de la sabiduría que necesitamos y también para que puedas hacer que nuestro corazón se enternezca a fin de poder sentir la verdad de las palabras que escuchemos y también poder discernir por nosotros mismos. Te pedimos estas cosas y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Walter. Ok, hoy vamos a hablar, como dije, de Moisés y los mandamientos. Aquí en la imagen que ven a la derecha vemos a Moisés bajando con los 10 mandamientos, las tablas de piedra, y como lo hablamos en una clase pasada, la luz que sale de Moisés también parecen como cuernos, gachos, porque la palabra se puede traducir de ambas maneras, lo cual representa el poder de Dios, y ese tema ya lo hablamos en una clase anterior. Así que si seguimos a la siguiente lámina aquí, vamos a primero comparar con las tradiciones que luego fueron incluidos en la historia de Moisés. Eso nos va a ayudar a comprender el origen de los mandamientos. Así que hay una historia muy antigua de un gobernador, más bien emperador, el primer emperador, Sargón I de Akkad, el emperador de Mesopotamia. ¿Por qué emperador? Porque fue el primero en unir varios reinos bajo su dominio, así que fue un emperador. Y si se acuerdan dónde queda Mesopotamia, era entre los dos ríos, los mismos que se mencionan en Génesis para el jardín de Edén, Éufrates y el otro no me acuerdo cómo se llama, Tigris y Éufrates. Y así que si nos imaginamos, acá abajo está Egipto, y luego Israel aquí, y luego por acá todo el mar Mediterráneo, para que se acuerden dónde queda Mesopotamia. Este hombre, él fue conocido por, claro, establecer este primer imperio, pero también por las leyes que estableció. Bueno, perdón, no sus leyes, sino una historia que se relata sobre él, que es algo parecida a la historia de Moisés. Así que aquí se encuentra la cita que nos concierne. Dice aquí, mi madre, la gran sacerdotisa, me concibió, me tuvo en secreto, me colocó en una canasta de mimbre y la selló con betún. Me depositó en el río y me llevó. Luego alguien lo rescata. Y luego dice, mientras era jardinero, Ishtar es la diosa, una diosa de ahí de Mesopotamia, igual que Aserá o ¿cómo se llama el otro? Ashtara. Bueno, es el mismo nombre para la mujer divina. Dice aquí, me ofreció su amor y por 4 y tantos años goberné como rey. Entonces, este emperador, según la historia que se narra, empezó desde la nada con su madre poniéndolo en una canasta en un río y fue rescatado para luego llegar a ser el rey del pueblo. Ok, ahí me imagino que pueden ver lo parecido con el relato de Moisés. Moisés también fue colocado en una canasta, rescatado del río, y también, aunque no por ninguna diosa, el Dios de Israel lo pone a gobernar como profeta y líder del pueblo de Israel. Ahora, hay otros relatos parecidos también, uno de la India que también lo mismo, fue puesto en una canasta, fue rescatado de la canasta y luego llegó a ser un líder. Parece que esa historia es la que es una común para mostrar que alguien ha salido de la nada para llegar a ser una persona importante, grande y gobernante de alguna manera.
Entonces, hoy día lo podemos comparar a cosas que tenemos hoy día, historias que tenemos, como siempre tenemos historias de princesas que son rescatados por un príncipe o por un héroe. O sea, nosotros también tenemos historias comunes que se aplican a diferentes personajes, pero siempre se trata de una princesa y de un héroe, ¿verdad? De igual manera, ellos parecen que tenían historias que compartían, pero para reflejar un mensaje. Así que ¿es verdadero el relato de Moisés ser puesto en una canasta? No lo sé. Solo sé que usa ese matiz, ese relato para Moisés. Entonces eso lo podemos diferir en nuestra opinión de que si es verdadero el caso de Moisés o si solamente está tomando cultura de los vecinos, que también tiene sentido. Ese relato se encuentra en 4 versiones o 4 copias, por decirle así. 3 de esta época aquí, la época neo-asiria, de 934 a 605, y uno en unas tablillas en periodo neo-babilónico de 626 a 539. Entonces, en algún momento en esos años se crearon esos documentos que se han encontrado. Había un tal Sargón II, así que parece que tal vez promovió ese relato ya en su época. Bueno, tal vez solamente el que se encontró del periodo neobabilónico, o tal vez, dependiendo en qué años de la época neoasiria, si fue al final o no, o durante la época del Sargón II. Pero puede ser que Sargón haya promocionado esta historia, ya que él tenía el mismo nombre que el primer Sargón. El punto es que existían esos relatos y como sabemos, los de Israel al norte, como había dicho antes, de acuerdo con la arqueología, vemos que había mucha escritura en el norte, en Israel del norte, en los años 700, y aunque había escritura en el sur, en Judá, antes, en los 700, también solamente era de las personas importantes, como de Isaías, de la gente de la corte del rey. Pero los textos se expanden o hay mucho más ya en los años 600 en Judá. ¿Por qué? Porque cuando es dominado el reino del norte por Asiria, los lleva las 10 tribus perdidas y los que quedaron, no fueron perdidas en sí, porque muchos se quedaron, como la familia de Lei y Nefi, que son de Manasés, bajan al sur de Judá ya con su talento de saber escribir, y es cuando ya empiezan a escribir más en el sur, y todos creemos que es porque los que sabían escribir en el norte van al sur y ya empiezan a enseñar a todos a escribir en los años 600. ¿Por qué digo eso? Es porque es muy posible y se cree que tuvieron acceso a las historias ya de Sargón I acá en su canasta, ya cuando empiezan a escribir sus relatos sobre Moisés e Israel. Ahora, no estoy diciendo que la historia de Moisés haya inventado. Estoy diciendo que cuando se empezó a escribir, porque no tenemos evidencia de que hayan escrito antes de... Bueno, había escritura, pero seguramente era muy limitada en las épocas anteriores y solo tenemos evidencia de los 700 y 600. Entonces, y sabemos que por diferentes pistas del libro de Éxodo, que es redactado o editado ya en los años 500 o 400, después del exilio. Así que tuvieron muchos años para incluir, si vamos a verlo de esa manera, pudieron haber escuchado esa historia y aplicado la narrativa a la historia de Moisés para incluirlo en el texto. Es una posibilidad y tiene sentido para mí. O podemos decir, no, de que tenga parecido no significa nada y que Moisés sí fue puesto en una canasta y está bien. O sea, la verdad no nos afecta tanto. Y quiero que también entiendan eso, que aunque investiguemos muchos de esos puntos, la verdad es que la doctrina que tenemos en la iglesia no es si fue puesto una canasta o no. O sea, eso no es doctrina. Doctrina es de que Dios llama profetas. Eso sí es doctrina. Ok, ahora vamos a entrar más en los mandamientos. Ya sabiendo que es posible de que ese relato de Moisés en la canasta pudo haber sido tomado de otro relato, vamos a ver si es posible de que eso haya pasado en otras ocasiones también. Hubo un tal rey Hammurabi, que reinó entre esas fechas, 1792 a 1750, antes de la era cristiana o antes de la era común.
Fue un rey de la Babilonia antigua y durante su reinado crea unas leyes. Y la manera en que él narra cómo recibe las leyes es que él sube una montaña, con esta imagen que ven aquí, tiene una forma redonda porque representa una montaña. Él sube la montaña, se encuentra con un dios llamado el dios Shamash, o sea, dios de los babilónicos, y este dios le da una vara, como pueden ver, tiene una vara en la mano. Este dios está sentado, los pies tocan unos como ladrillos, aquí pueden ver los ladrillos, de zafiro, creo que el texto dice que es de zafiro también. Y le da leyes, todas esas marcas que pueden aquí abajo son esa escritura donde hay leyes, muchas leyes. Entonces sube a Hammurabi, ve a su Dios que está sobre unas tablillas de zafiro. Este Dios le da una vara y también le da mandamientos. Entonces dice a Hammurabi que ha recibido estas leyes de Dios. Pero fíjense que esto pasó cientos de años antes de Moisés. ¿Y qué tenemos en Éxodo 24? Bueno, desde el 19 sabemos que ha subido el monte de Dios muchas veces, pero en el 24 vemos que sube al monte, igual que Hammurabi. Él y otros ven a Dios de Israel, pero el Dios bajo de sus pies tiene algo como un embolsado de zafiro, y aquí tiene la representación de Jehová, ahí con zafiro bajo sus pies. Y luego le dice aquí, te daré tablas de piedra, la ley, los mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces, tal como Hammurabi sube el monte, recibe leyes, ve a su Dios y le sirve una vara, no creo que sea necesario recordarles que tenemos muchos relatos de la vara que tenía Moisés, ¿verdad? Que se convirtió en una serpiente, que la levantó para que se dividieran, se partían las aguas del Yam Suf, que vimos que significa mar de cañas, no mar rojo, significa mar de cañas, mar de juncos. Así que vemos algo muy parecido entre estos dos relatos. No solo eso, sino que también vemos, si vemos estos mandamientos que están aquí abajo, son del código o la ley de Hammurabi. Y voy a leer 3 aquí. Dice, si alguno saca un ojo a un notable, entonces le sacarán un ojo. Si alguno rompe a un hueso a otro, entonces le romperán un hueso. Si alguno le rompe los dientes a un hombre de la misma condición, se le romperán los dientes. Hermanos, ¿tiene parecido esos mandamientos a algo que habían escuchado antes? Díganme. ¿Habían escuchado algo parecido a esos mandamientos? Al ojo por ojo y diente por diente. Ahí está, ¿verdad? Y esto vino cientos de años antes de Moisés. Ahora, vamos a profundizarnos más. Aquí vemos toda la piedra, aquí están todos los mandamientos. Y el código de Hammurabi o ley de Hammurabi se llama de ambas maneras. Se cree que tuvieron acceso a estas leyes durante las fechas 740 y 640. Y después les doy la fuente de cómo saqué esos números, esas fechas. Porque si se acuerdan, llegan primero a Siria, al reino del norte, les molesta, como se ponen a gobernarlos. Y en el año 722 o 21, cualquiera de esos 2 años, no sabemos con exactitud, es cuando Asiria llega y se los lleva. Sí, lleva muchos, no lleva a todos. De hecho, la arqueología nos muestra que se quedaron muchos, pero también el texto dice que trajeron otros pueblos para vivir ahí entre ellos y todos tenían las leyes de Hammurabi. Pero como sabemos, como dije antes, muchos llegan al sur y la verdad es que gobierna Asiria y también molesta al reino del sur, eso lo podemos leer en el texto de la Biblia, pero reina hasta 612 cuando Babilonia llega y vence a los asirios y los babilónicos son los que gobiernan después. Entonces, muy posible de que conocían directamente todas estas leyes entre esos años.
y un texto que se llama el Código o Libro de Convenio o de Alianza o de Pacto. Como sabemos, son sinónimos y depende de la Biblia que lean, puede decir convenio, pacto, alianza, es la misma palabra en hebreo. Entonces, el Código o Libro del Convenio, que son estos capítulos, del final del 20 al capítulo 23, 19, son unos mandamientos que son muy parecidos al Código de Hammurabi. Muy, muy parecidos. Y aquí, y parece que los cambios que hay entre los mandamientos del Código o Libro de Convenio, recuerden que son de esos capítulos de Éxodo, parecen más bien ser leyes reactivas, o sea que están reaccionando, oponiéndose a las leyes de Asiria, y eso podemos ver en los cambios que hacen ellos a las leyes del Código de Hammurabi. Y en esta tabla solo quiero mostrarles una de las leyes que fue una de las primeras que despertó el interés de los investigadores al ver hay algo muy parecido entre estas leyes. Y es la ley en Éxodo 21 de que si un buey, un toro, acornea a alguien, las leyes y reglas que se tienen que seguir para o matar al buey o lo que se tiene que pagar a la persona lastimada. Miren, aquí dice, si un buey acornea, aquí dice, si un buey furioso embiste. Claro, es la misma palabra, pero lo saqué de una traducción que dice embiste en lugar de acornear, ¿verdad? Entonces, tienen las leyes sobre eso. También el siguiente versículo, que claro, no había versículos antes, es parte del mismo párrafo, si era acorneador desde antes, o sea, si era una práctica, si ese buey, ese animal, había lastimado a personas antes, y aquí en la ley de Hammurabi también dice algo parecido, si había manifestado su vicio antes también. O sea, son muy parecidos. Y claro, la traducción, no son traducciones de una traducción que yo saqué y esa es de la Reina Valera, así que no sé si en el idioma original hay más parecido, no lo sé. No lo investigué de esa manera, pero podemos ver algo muy parecido. Luego la siguiente regla es que si lastima un siervo o un esclavo, como dice acá, tiene que pagar con dinero. Aquí, pagar con dinero. Entonces, cuando leyeron eso, dice, bueno, algo está ahí, es algo muy parecido. La ley de Hammurabi, que es de fecha anterior, es muy parecido a lo que tenemos en la Biblia, que es de fecha posterior. Entonces, vamos a entrarnos un poco más a esto. Lo estamos haciendo en niveles. Estamos viendo niveles para ver cuán parecidos son estas leyes. Recuerden que estamos hablando del código de alianza, que son de Éxodo 20, versículo 23 al capítulo 23 al 19, que se conoce como el código de alianza. Aquí, y de aquí saqué las fechas que mostré antes, de 740 a 660, es de este libro. Aquí está la página de esta tabla. En esta tabla muestra todo lo parecido entre el código de alianza y el código de Hammurabi. Y pueden ver ahí que hay muchas leyes que son parecidas. Está en inglés, lo reconozco. Pero ahí están los pasajes y ahí está el número de los códigos y pueden ustedes buscar en el internet la ley de Hammurabi y tiene esos números, así que pueden comparar los versículos que están aquí con los números que pueden encontrar en línea para ver qué parecido tienen. No son completamente idénticos, pero son similares y como dije antes, parece que los cambios que vemos en Éxodo son reactivas, o sea, quieren reaccionar, oponerse a las leyes de Asiria que tenían. Que es tema súper interesante, pero no tengo tiempo para meterme más en ese tema. Así que eso lo tienen para investigar más cuando les mande yo el PDF de esta presentación. Y aquí hay más parecido, y aquí hay nombres de otras leyes que también son muy parecidos de lo que vemos aquí en el código de alianza o código del convenio. Ok. Entonces vamos aquí. Los 10 mandamientos, ¿cuál es la relación entre los 10 mandamientos o palabras y el código de alianza o código de convenio o código de pacto? ¿Por qué puse aquí palabras entre paréntesis? Porque en el Antiguo Testamento, en la Torá, en Éxodo, Levítico, Números o Deuteronomio, no voy a incluir Génesis porque no habla de Moisés, nunca vemos el término 10 mandamientos. Lo que tenemos en hebreo es las 10 palabras.
Pero si se han puesto antes a contar cada cosa que es mandada en la lista de 10 mandamientos, la verdad que podríamos contar muchas más, ¿no? Como aquí tuve que juntar varios aquí en uno solo. Y bueno, pero, ¿qué iba a decir? Entonces parece ser que el nombre de 10 mandamientos era de algo más antiguo, así que antiguamente había 10 palabras, no mandamientos, 10 palabras. Pero al irle agregando más leyes, entonces fueron más de 10, pero el nombre era 10, así que se mantuvo la palabra 10. Y he visto propuestas de cuáles eran los originales y tal vez eran menos de 10. He visto una propuesta muy convincente de que eran 7 mandamientos al principio, pero eso es otro tema. Pero lo que quiero mostrar aquí con esta tabla es que los mandamientos del código de alianza o código de convenio tienen también algo muy parecido a los 10 mandamientos. Incluso algunos con los judíos, como es 10 palabras y no 10 mandamientos, dicen esta declaración es parte de las 10 palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Así que los judíos aceptan esto como la primera palabra. No es mandamiento, obviamente, porque en hebreo dice palabra, no dice mandamiento. Pero si tomamos en cuenta eso que dicen los judíos, vemos que estas primeras leyes del capítulo 21 tienen que ver con la esclavitud. Así que tienen su paralelo. Estos mandamientos de no tener dioses o imágenes, vemos acá mandamientos sobre la adoración correcta de Yahvé. Donde vemos el mandamiento sobre el día de reposo, vemos leyes sobre reposo, pero no solamente de un día, sino reposo durante el año, reposo durante fiestas del calendario agrícola. O sea, hay reposo de muchos tipos. El mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, vemos los derechos de padre en estos versículos. La ley de no matar, o mejor dicho, de no asesinar, ese es el mandamiento. Matar es una traducción incorrecta porque Dios manda a matar muchas veces, pero no manda a asesinar. De no asesinar, vemos leyes aquí de no matar o asesinar o lesionar. Incluso hay leyes de cómo matar. Si alguien desobedece a sus padres, hay que matarlo, dice. Entonces ahí pueden ver que hay leyes para matar al desobediente. Así que no podemos decir que aquí dice significa no matar, si luego Dios manda que maten en el código de alianza. En las leyes en la ley de no cometer adulterio, vemos leyes sobre la castidad, de no hurtar o robar y de qué se debe hacer con la propiedad ajena, que también podemos relacionar con no codiciar, son los mismos versículos como pueden ver. Y de no decir falso testimonio, tenemos leyes de ser honestos. Entonces vemos que los 10 mandamientos, que nosotros aceptamos como 10 mandamientos, tienen una afinidad con el código de la alianza, que en sí fue tomada de el código de Hammurabi. Si vemos el progreso de cómo se han ido avanzando los textos, se han ido avanzando los textos. Y todo esto lo vamos a resolver. Antes de terminar la clase, vamos a resolver qué está pasando aquí y por qué toda la vida hemos creído que estos son los 10 mandamientos que Dios reveló. Ahora, algo pasa. Recibe los 10 mandamientos. Si se acuerdan, voy a darles un poco de historia. ¿Se acuerdan? En el capítulo 19 es cuando llegan bueno, desde el 18 habían llegado al monte de Dios, pero en el 19 suben el monte y habla con Jehová, que le dice a Moisés, límpiense, báñense, limpien su ropa, porque les voy a presentar, me voy a presentar ante vosotros, y para que me veáis, y porque sois un pueblo justo y elegido, algo así, ¿verdad? Eso está en el capítulo 19. Sube Moisés, luego escucha muchos truenos y relámpagos, y recibe los 10 mandamientos en el capítulo 20, pero cuando baja, después de escuchar los 10 mandamientos, estamos en el capítulo 20, lo que estoy narrando, luego es cuando, por ver los truenos y relámpagos en el monte, el pueblo dice, no, mejor tú habla con Dios porque nos asusta, ¿se acuerdan? Entonces, se vuelve a subir, o sea, después de recibir los 10 mandamientos, según la historia que tenemos hoy día. Estoy diciendo según la historia porque vamos a ver que hay dificultades ahí en la historia. Vemos que es unas historias muchas mezcladas y por eso muchas veces no tiene sentido.
pero sube de nuevo, y cuando sube de nuevo es cuando recibe el código de la alianza, del 21 hasta el 23. Entonces primero recibió los 10 mandamientos y luego sube y recibe el código de alianza. ¿De acuerdo? Que como tenemos el texto ahora. Y luego en el 24 dice, empezando el 24, dice, Moisés fue y contó al pueblo todas, justo, recuerden, es justo después de bajarse, después de recibir el código de alianza. Moisés fue y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los decretos. Ahora, algunos creen que cuando dice aquí las palabras de Yahvé, que es Divrei y luego Adonai o Yahvé, que son palabras de Yahvé, pueden relacionarse con las 10 palabras. Aquí está Ha Devarim, o sea, Davar es la misma palabra, pero se escribe de diferente manera según la gramática, aquí en la oración. Pero es la misma palabra para palabras. Entonces algunos dicen, seguramente cuando dice que contó las palabras, se refiere a las 10 palabras del capítulo 34, 28. Ok, las 10 palabras del capítulo 20. Y luego cuando dice todos los decretos, la palabra decretos es Hamish Patim, puede ser los estatutos, y es la palabra que Reina Valera puso para el Éxodo 21:1, que es la misma palabra en hebreo, Hamish Patim. Entonces dicen, bueno, entonces los decretos seguramente son los decretos del código de alianza. Bueno, tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa después? Y si luego todo el pueblo respondió a una voz después porque esa es la continuación del versículo 3. Así que dice, con todo el pueblo, todas las palabras de Jehová y todos los decretos. Luego dice, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. ¿Ok? Según el relato, él escribe todo lo escuchó antes que fueron los 10 mandamientos y el código de alianza. Pero ya debería estar causando duda aquí, porque de lo que habíamos visto en clases anteriores y también lo que hemos visto, bueno, de lo que hablamos antes de comenzar la clase, y los que están viendo la grabación no escucharon la conversación, que el hebreo no se empieza a desarrollar en Canaán hasta muchos años después de la vida de Moisés. Así que ya sabemos que Moisés no sabía escribir. No tenemos evidencia de que sabía escribir y si sabía escribir, habría sido un egipcio, no en hebreo. Ok, entonces ya ahí ya está causando dudas. Pero también debe estar causando dudas que, bueno, sabemos que el código de la alianza está basado en el código de Hammurabi, y las 10 palabras están basadas, es un resumen del código de Hammurabi. Así que recibió en el monte el código de Hammurabi, y eso no tiene sentido. Dice, el versículo 7 dice, y tomó el libro del convenio, ya de ahí sacamos el nombre, código o libro del convenio, y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Luego en el 12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, suba a mi monte, suba a mí al monte, espera allá y te daré tablas de piedra y la ley de los mandamientos. Entonces, hasta ahora todavía no tiene las tablas de piedra. ¿Se dan cuenta? Y ya había escrito las palabras, según el relato, y ahora va a subir para recibirlas ya en tablas. ¿Ok? Recuerden eso, esta historia. Vamos a seguir ahora. Bueno, y también vean la imagen aquí, ahí está sobre las piedras de zafiro, igual que Hammurabi. La historia de Hammurabi. Bueno, hay que tomar una pausa aquí y luego ver que tenemos los 10 mandamientos o 10 palabras en otro lugar de la Biblia que está en Deuteronomio capítulo 5. Así que es necesario que yo hable de esto antes de seguir adelante. Aunque sabemos que había muchas historias de Moisés antiguas que no se habían escrito, la versión primera y más antigua de lo que tenemos en la Torá parece estar bueno, es difícil decir eso. Mejor digo, mejor digo que sabemos que tal como puse aquí, Deuteronomio del 6 al 25 fue escrito en el siglo 7. ¿Ok? Siglo 7 son los 600. Todo el siglo de los 600 es el siglo 7. Entonces ahí estaba viviendo al final Nefi,
El año 600 se va Nefi, ¿se acuerdan? Ok. Y los 10 mandamientos fueron escritos ya después. De Deuteronomio lo vamos a analizar cuando lleguemos ahí. Yo sé que todo esto es nuevo, pero lo vamos a analizar una vez que lleguemos ahí. Capítulo 5 fue agregado ya después durante el exilio en el siglo 6, que es durante los 500. Siglo 6, años 500. Ya se había ido Nefi, ya estaban ellos en las Américas. Pero lo que les quiero mostrar aquí es que los 10 mandamientos parecen haber sido como tabla de contenido para lo que ya se había escrito antes. Los 10 mandamientos son un resumen de lo que vemos de los capítulos 6 a 25. Entonces ya en el exilio dicen, bueno, ¿cómo vamos a poner una introducción aquí? Bueno, lo ponemos como en forma de mandamientos. Y agregan los mandamientos como introducción, como tabla de contenido al resto de Deuteronomio. Ok. Solo tengan en ese momento en mente porque vamos a regresar a eso después. Bueno, quiero... ok, es necesario decir, ya que dije que esto fue escrito primero en el siglo 7, después esto como tabla de contenido, entonces se cree que esto es más antiguo que los 10 mandamientos que tenemos en Éxodo 20. ¿Ok? Y podemos ver cambios, diferencias entre los 10 mandamientos en Deuteronomio 5, entre esos 10 mandamientos y los de Éxodo 20. Hay diferencias. Y podemos ver que esas diferencias en Éxodo reflejan una época posterior. Entonces creen que los 5 mandamientos en Deuteronomio, los 10 mandamientos en Deuteronomio son más antiguos que los del Éxodo 20. Ok. Pero hay algo que tenemos que decir. tenemos que entender, ya que, bueno, regresemos aquí. ¿Se acuerdan que dije aquí que se entiende palabras o se pueden entender palabras porque se llaman las 10 palabras en Éxodo 34, 28? Pero estos 34, capítulo 34 es 10 capítulos después del 24 y 14 capítulos después del capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Así que eso debería causar duda. ¿Por qué estamos relacionando este concepto de 10 palabras con algo que se dijo mucho antes? Y van a ver, y permítanme decirles, que en ningún momento los 10 mandamientos, que llamamos 10 mandamientos, que como dije, si se ponen a contar van a ser muchos más, nunca son llamados 10 mandamientos. Así que es necesario investigar qué significa 10 palabras en Éxodo 34. Y es lo que vamos a hacer ahora. Éxodo 34. ¿Qué pasa en este capítulo? Bueno, como sabemos, regresando al capítulo 32, es cuando ya después de recibir las tablas, baja, ve el becerro de oro y dice, Moisés arrojó las tablas de sus manos y las quebró. ¿Se acuerdan? Las arroja y se quebran. Las tablas que había escrito Moisés. Digo, el Señor. Ya ahora, en el capítulo 34 dice, y Jehová dijo a Moisés, labra dos tablas de piedra como las primeras y escribiré. Dice ahí Jehová que él mismo va a escribir. Dice aquí en el versículo 4, y labró 2 tablas de piedra como las primeras, ¿ok? Luego, a lo que vamos a analizar después, sí tenemos 10 mandamientos, de hecho son más también, igual que los 10 mandamientos, pero tenemos unos mandamientos, unas palabras, entre estos versículos del 11 al 26, que se conoce como el decálogo ritual. ¿Qué significa decálogo? Las 10 palabras, así que los 10 mandamientos rituales. Así que hay que investigar más sobre estos versículos, porque seguramente nunca habían escuchado de las 10 palabras ahí. Y justo después de dar estas palabras, estos mandamientos, el 28 dice, y él estuvo ahí con Jehová 40 días, o sea, Moisés, y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua. Y escribió, ¿quién? Moisés, en tablas de palabras del convenio, los 10 mandamientos, las 10 palabras. Ahora, piensen. Si solamente vemos este relato del capítulo 34 de Éxodo, las únicas 10 palabras que se han mencionado son las que se acaban de decir en los versículos anteriores. Entonces, según este relato, ¿cuáles fueron las 10 palabras? Fueron estas las que se mencionan aquí. Aquí no hace referencia
a las 10 palabras del capítulo 20. Hace referencia a las que acaba de decir Jehová a Moisés en el capítulo 34. Y es interesante que aquí dice que el Señor, que Jehová, que él va a escribir, pero termina escribiendo Moisés. Es un tema que podríamos explorar en otro momento. Ok. ¿Qué relación tienen Éxodo 34 y este decálogo ritual con lo que vemos en los 10 mandamientos y el código de alianza? No quiero demorar mucho tiempo aquí, pero quiero mostrar que comienza el capítulo 34 de una manera similar al capítulo 20 de Éxodo. Vemos que Dios visita la maldad, que es el Aón, se dice aquí, que es la misma palabra para iniquidad, castiga la iniquidad, Aón. Vemos que hay castigo hasta la tercera, cuarta generación, aquí también hasta la tercera y cuarta generación. Pues aquí que es tiene misericordia a millares, y aquí también que guarda la misericordia a millares. Así que ahí está prestando lenguaje. Hay un parecido aquí. Mandamientos en contra de imágenes, el mismo mandamiento de no guisar el cabrito en la leche de su mamá, mandamiento raro, y luego hay mandamientos sobre no formar pacto con extranjeros. ¿Qué quiero mostrar aquí con esta tabla? Que el decálogo ritual de alguna manera está conectado con el principio de los 10 mandamientos, pero no tiene los 10 mandamientos, tal cual está en el capítulo 20. Y al final, el capítulo 23 del código de alianza, pero nada a medio. No tiene conexión con el 21, ni el 22, ni el principio del 23. Ok, recuerden ese dato. Ok, vamos a ver ahora las 10 palabras de Éxodo 34. Dice aquí, guarda lo que te mando hoy. Ok, primer mandamiento. Y es porque Jehová va a echar los enemigos de enfrente de ellos, que son los amoreos, los cananeos, los heteos, fereceos, heveos y aviseos. El mandamiento es guardar lo que va a mandar. Aquí dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Ok, mandamiento 1. Digo 2. No hacer dioses de fundición, imágenes. Las fiestas de los panes sin levadura guardarás. Ok, era importante estas fiestas. Ahora, bien, voy a decir algo. Y sabemos aquí que esto ya viene de una fecha muy tarde, porque cuando estaban caminando al desierto nadie estaba plantando jardines ni cosechando nada. O sea, eso ya hicieron cuando estaban en la Tierra Santa. De que esos mandamientos reflejan un mundo posterior. Bueno, otro mandamiento, el 5. Todo el que abre matriz mío es. Ok. Como sacerdocio, como sacrificio, bueno, podemos debatir ese tema en otro momento. Capítulos, mandamiento 6. 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás. Ok. El séptimo. Celebrarás la fiesta de las semanas. Parte del calendario, del calendario de la cosecha, del calendario agrícola. Mandamiento número 8. 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová. Ok. El 9. No ofrecerás nada leudado con la sangre de mi sacrificio. Y aquí, pues, hay otros mandamientos aquí mezclados, ¿verdad? Como ni se dejará de noche para la mañana el sacrificio de la fiesta de la Pascua. Pero igual, como los 10 mandamientos, hay muchos más de 10, así que se pueden contar de muchas maneras. Y el último, llevarás las primicias de los primeros frutos de tu tierra a la casa de Jehová. Bueno, pero ¿cómo que casa de Jehová si en el capítulo 34 ni siquiera el tabernáculo se ha terminado y nunca se llamó casa de Jehová? Lo único que se llamó casa de Dios, casa de Jehová, es el templo que se hizo Salomón. Así que eso ya está mostrándonos que eso no fue de época de Moisés, es de época ya cuando tienen templo. ¿Se dan cuenta? Cuando ya tienen tiempo para las fechas de esos mandamientos. Ok. Justo después de terminar estas 10 o más palabras, mandamientos, dice aquí, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras, he hecho un convenio contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días, ya leímos eso, y escribió en tablas de las palabras del convenio los 10 mandamientos, las 10 palabras.
¿De qué está hablando? De estos 10 o más. Recuerden que seguramente 10 es un término antiguo y luego se agregaron más mandamientos y ya no son 10. Se dan cuenta que los 10 que escribió Moisés eran estos. No los que vemos en el capítulo 20. Y menos los que vemos en Deuteronomio 5, porque el Deuteronomio 5 es una tabla de contenido de los demás capítulos de Deuteronomio. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque aquí en la traducción de José Smith nos dice que el Señor le dice que le va a dar otras tablas, ¿verdad? Pero no será de acuerdo con las primeras, por cuanto quitaré el sacerdocio de entre ellos. ¿Ok? Será según la ley de un mandamiento carnal. Bueno, para mí, esto tiene más sentido lo que nos dio José Smith. ¿Por qué? Porque eso significa, si ahora me doy cuenta de que los 10 mandamientos que tenemos, tanto en Éxodo 20 como Deuteronomio 5, tienen otro origen, entonces es muy posible de que la verdadera enseñanza o ley que recibió ahí tenía que ver con el sacerdocio, pero se perdió. ¿Se dan cuenta? Se perdió esa ley del sacerdocio. Pero lo que hicieron los israelitas es combinaron cosas de la ley de Hammurabi y la pusieron como 10 mandamientos o resumen de Deuteronomio y lo juntaron como 10 mandamientos porque se había perdido la ley de sacerdocio que primeramente les había dado. Para mí eso tiene más sentido. No me asusta, no me preocupó, no, ¿cómo puede ser que las leyes que según Jehová dio a Moisés son las leyes de Hammurabi? No me asusta nada porque yo estoy viendo que el pueblo, sabiendo que se había perdido esto sobre el sacerdocio, tuvo que poner algo ahí y decidieron poner lo que hoy tenemos como 10 mandamientos. Cuando antes era sobre el sacerdocio, pero no está eso en Éxodo. Se perdió. Se perdió. Pero gracias a José Smith sabemos que eso se trataba originalmente. Pero si vemos las leyes del templo, si hay sacerdocio ahí, o del tabernáculo, como el capítulo 28, si hay sacerdocio ahí, así que es interesante igual. Pero yo creo que igual que se perdió lo que se dio a Moisés la primera vez. Se perdió. Entonces vamos a ver un resumen de lo que hemos hablado. El libro del convenio, que es del final del 20, de hecho, pero del 21 al 23, o del final del 20, capítulo 20, que está basado en la ley de Hammurabi, que tuvieron acceso a esa ley entre los años 740 y 640. ¿Ok? Vemos que el decálogo ritual de Éxodo 34 es el único que es explícitamente llamado 10 palabras. Y está relacionado con el principio del capítulo 20 y el final del 23, pero no está basado en la ley de Hammurabi. ¿Se dan cuenta? Que esos mandamientos no están basados completamente, tienen un parecido de la ley de Hammurabi. Vimos que el decálogo de Deuteronomio 5 es del siglo sexto, ya en el exilio, pero es una tabla de contenido, un resumen de lo que vemos en Deuteronomio 6 al 25, que fue escrito en el siglo 7, cuando Nefi todavía estaba en Jerusalén. Seguramente mucho antes, cuando era joven, Ley, seguramente. Y hemos visto que el decálogo, las 10 palabras de Éxodo 20, también es un resumen, pero del decálogo ético, o se llama un decálogo ético, pero es un resumen del código de Hammurabi, pero ha sido influenciado por el decálogo de Deuteronomio 5. Entonces, ¿qué es lo que se cree pasó? Creen que estas 10 palabras se crearon como resumen de Deuteronomio, tuvieron tanta influencia que luego se formularon para también representar el código de Hammurabi que se encontró en el código de alianza. Y así terminó estando en Éxodo 20. ¿Ok? Pero algo interesante es si comparamos el templo con todo lo que hemos visto, qué es lo que se restaura y tenemos en el templo, y aquí tenemos los nombres del convenio que no hay ninguna ley sobre si podemos decir cómo se llaman los convenios. Porque lo que podemos decir o no decir, divulgar o no divulgar, son cosas específicas. En el templo tenemos convenios que se llaman la ley de obediencia, la ley de sacrificio, ley de evangelio, ley de castidad y ley de consagración, que también vemos muy relacionado con todo esto, pero de una manera más santa, ¿no? Ok, seguimos. Eso nomás fue un dato extra que quería compartir. Ok, ¿qué pasa? Si el hermano no está diciendo
que los 10 mandamientos que tenemos hoy día en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5 no existían cuando estaba Nefi en Jerusalén, ¿cómo puede ser que Abinadí cita las 10 palabras a el rey Noé? ¿Verdad? Parece que yo me acabo de cavé un hoyo y me metí ahí y ahora no sé dónde salir, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo decir que no tenían los 10 mandamientos sobre las planchas de bronce y luego decir que sí los tenían porque Abinadí los cita ante el rey Noé? Así que me toca aquí yo explicar mi forma de resolver este asunto. ¿Qué les parece? Ok. Entonces, en Mosía 12 al 13, bueno, no sé si más nos han unido a la clase. Desde que comenzamos, bueno, está bien. Ok, en Mosías Mosía del 12 al 13, comenzamos con el versículo 29, dice aquí, y de nuevo les dijo a Abinadí, si enseñáis la ley de Moisés, ¿cómo es que no la cumplís? Ok, esta conversación tiene que ver con la ley de Moisés. Recuerden que los sacerdotes dicen, nosotros sí guardamos la ley de Moisés. Ok, y algo que menciona aquí es que tienen rameras. O sea, ¿por qué cometéis fornicaciones y disipáis vuestro vigor con rameras? Eso lo vamos a tocar después. Luego menciona los 10 mandamientos, los que conocemos y los que hemos conocido todavía, los mismos que digo yo, que no fueron escritos hasta crear la tabla de contenido de Deuteronomio en el siglo VI. Justo después de dar estos 10 mandamientos, dice aquí Abinadí, y ahora os digo que se hizo necesario que se diera una ley a los hijos de Israel, una ley muy estricta. Y me pregunto, ¿de qué ley está hablando? Bueno, sí, de la ley de Moisés, pero acaba de decir esos 10 mandamientos. ¿Se refiere a los 10 mandamientos? No creo, ¿verdad? No sé. Entonces dice aquí, por tanto, les fue dada una ley de prácticas y ordenanzas, una ley que tenían que observar estrictamente de día en día. Pero ¿en qué momento menciona cuáles eran esas leyes? Abinadí. Para mí algo no está muy claro aquí. ¿Está diciendo que los 10 mandamientos aquí son la ley correcta y que después se dio una muy estricta? ¿O está diciendo que esos 10 mandamientos son la ley estricta? Es algo confuso. No tengo respuesta en ese momento. Bueno, la voy a tener después, pero fíjense que aquí no sé si está elevando los 10 mandamientos como la ley que se perdió o la ley mejor, o está diciendo que estos 10 mandamientos son la misma ley estricta. No está claro. ¿Se dan cuenta? Ok. Vamos a conectar lo relacionado con el decálogo ritual de Éxodo 20 con ahora el relato de los zenifitas y de Noé. James. No te oigo. Perdón, ok. Bien, antes de comenzar todo esto, la razón por la que comenzó a hablar esto Abinadí fue porque le preguntaron qué significan las palabras que están escritas y que nuestros padres han enseñado, diciendo cuán hermosos sobre las montañas son los pies de aquel que trae buenas nuevas, y habla acerca de el evangelio, del plan de salvación. Entonces, yo creo que cuando habla acerca de esa ley muy estricta, tiene que ver con esas palabras y con el hecho de que ellos deberían de ser los sacerdotes que enseñaran esa ley, ¿verdad? ¿El evangelio? Es correcto, la ley del evangelio. La ley del evangelio es una ley de prácticas y ordenanzas que tenían que observar estrictamente día en día. Eso es lo que yo pienso. Ok, bueno, es una manera de verlo. Ok. Voy a presentar otro punto de vista, pero sí, es válido tu punto de vista. Es válido. Ok, entonces, ¿qué pasa con, muy primeramente, ¿qué dice Éxodo 24? Dice, guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean por tropezadero en medio de ti. Mas derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes. Porque no debes incluir ante sus dioses. Dice aquí, no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque se
prostituirán en pos de sus dioses, ofrecerán los servicios a sus dioses, ¿ok? No hacer alianza con ellos, punto. Eso está en capítulo 34 del código, o perdón, del decálogo ritual de ahí. ¿Qué hace Zenith? ¿Se acuerdan? Zenith es parte de un ejército que van a la tierra de Nefi, donde primero habían vivido. Los nefitas cuando llegaron a las Américas, porque quieren la tierra de su herencia. Van con un ejército con el fin de destruir, aquí dice, con el fin de destruir a los lamanitas que estaban ahí, ¿verdad? A fin de que nuestro ejército cayera sobre ellos y los destruyera, aquí en los lamanitas que están en la ciudad de Nefi. Pero fíjense lo que dice Zenith. Mas cuando vi lo bueno que había entre ellos, no quise que fuesen destruidos. ¿Y qué dice? Quería que nuestro jefe hiciera un tratado con ellos. Bueno, sabemos que pelean porque el Zenith quería ser pacífico con ellos y luego regresan y tienen que decirle a sus esposas que medio mundo murió en la batalla, ¿no? Pero luego regresa Zenith con otro grupo, dice aquí, y entré a ver al rey, el cual hizo pacto conmigo. ¿Qué es lo que quiero resaltar yo? De aquí, en Éxodo 34 decía, no hagas alianza con los moradores de la tierra. Y aquí, Zenith, la parte que cita Mormón, yo creo que Mormón lo está haciendo de una manera adrede, está citando que el error de Zenith fue romper este mandamiento y quiso hacer, e incluso hizo pacto con los moradores de la tierra. Pero fíjense lo que quiso hacer el rey de los lamanitas. Ahora bien, en el versículo 10. Fue por la astucia y artimañas del rey Lamán para reducir a mi pueblo a la servidumbre. Entonces, aunque Zenith hizo pacto para la paz, el rey de la Lamanita hizo pacto para su propia ganancia. ¿Se dan cuenta? Y luego, por hacer pacto con los moradores de la tierra, se volvieron perezosos e idólatras. Que dice aquí, no, tienes que derribar los altares, o si no vas a inclinarte ante sus dioses. ¿Se dan cuenta? Aquí dice Zenith, me engañó el rey de Lamán para que trajera a mi pueblo a esta tierra. O sea, por medio del pacto que no debió haber hecho Zenith, porque fue mandamiento no hacer pacto, fue engañado y ahora quería destruir los lamanitas. Y por no destruirlos de nuevo, se volvieron idólatras, tal como advierte el mandamiento en el capítulo 34. Y empiezan a venir a matarlos. ¿Ok? ¿Ven la conexión entre la historia de Zenith y los mandamientos de Éxodo 34? Seguimos, ese es uno. Vamos aquí. Dicen de no hacer alianza con ellos. ¿Por qué? Porque si haces alianza con ellos, luego vas a tomar a sus hijas y van a empezar a prostituirse con las hijas, yendo en pos de sus dioses. O sea, casándose con las hijas significa de que van a seguir los dioses de ellos. ¿Ok? Entonces vamos aquí. ¿Qué hace Noé? Dice Noé que en la época de Noé, que Noé y sus sacerdotes tuvieron muchas esposas y concubinas. Pasaba el tiempo en vivir desenfrenadamente con sus esposas y sus concubinas. También sus sacerdotes pasaban el tiempo con rameras. Y lo mismo que resalta Abinadí. Dice, no, ustedes tienen rameras. Ok, vamos a imaginarnos. Regresemos a la historia. Aunque no tengo todo el texto aquí, recuerden, van primero los soldados y luego pelean entre ellos y regresan a contar a sus esposas, porque no fueron mujeres, de que habían muerto la mitad en la batalla. Luego regresa con otro grupo, no lo tengo citado aquí, pero regresa con otro grupo y no dice que fueron, bueno, de hecho sí fueron mujeres con ellos, porque dice aquí Zenith que las mujeres empiezan a hilar y telas, y trabajar telas, ¿ok? Entonces fueron mujeres con ellos. Ok, imaginémonos, fueron este grupo, no sabemos de qué tamaño, pero fueron con sus mujeres, tal vez con sus hijos e hijas también. Me imagino que si tenían familia, fueron con su familia. No sé cuántas familias, 40, 50, 100 familias, 200 familias, no tenemos idea. Pero parece que fueron no tan grande el grupo. Pero si para el hijo de Zenith tenía muchas esposas y concubinas, para mí es muy difícil creer que estas esposas
y concubinas eran las hijas de los demás familias que fueron. ¿Se dan cuenta? O sea, si fueron 40 familias y tuvieron hijos o si fueron con hijos, es difícil para mí creer que todo el mundo decidió, ¿por qué no le damos al hijo de Zenith, al rey Noé, nuestras hijas como esposas? Eso para mí es difícil de creer. Para mí tiene más sentido de al hacer pacto con la gente de ahí, estas esposas y concubinas y rameras son las mujeres del pueblo, de pueblos vecinos que había ahí. No sé si estoy explicando bien eso. Para mí tiene más sentido de que esas mujeres extras, mujeres aquí, concubinas, no eran del pueblo de Zenith que fue, ni de los hijos que nacieron. Para mí tiene más sentido de que hayan sido de las mujeres de la gente que vivía ahí, con los cuales hicieron pacto. ¿Ok? Ese fue el segundo punto. Bueno, pero aquí algo más aquí. Agregué esto aquí porque en este relato de Zenith dice aquí que las mujeres dice que las mujeres hilaran y se afanaran y trabajaran y tejieran toda suerte de linos finos, sí, y telas de todas clases para que cubriéramos nuestra desnudez. En Levítico 19:9 hay una ley que dice, no te pondrás vestido con mezcla de dos clases de material. ¿Qué tiene que ver esto con este tema? Porque esta ley aquí de Levítico y otros más se usaron, aunque está hablando de tela y de otras cosas aquí, de ayuntar dos animales diferentes, se usaron estas leyes y de mezclar semillas para justificar no casarse con gente que no era de Israel. Aunque no dice eso, eso se usó para justificar, no te casas con ella porque no es parte de tu pueblo. Y aquí vemos algo que puede estar resaltando Mormón al citar estas palabras de Zenith, de que aquí se estaba ya mezclando telas también, telas de toda clase para que cubriéramos nuestra desnudez. Entonces yo lo relaciono con esta idea de tomar las mujeres del pueblo. ¿Es acertada mi interpretación? No lo sé, es lo que estoy proponiendo. Pero para mí me tiene sentido. Una cosa más. Como sabemos, en la ciudad de Nefi, donde fueron, Nefi había edificado un templo. Entonces, cuando dice Noé y también mandó que sus artesanos elaboraron toda clase de obras finas dentro de los muros del templo, dice que construye torres y edificios, pero este templo no dice que construye, ya estaba ahí. ¿Por qué? Porque es el mismo templo que Nefi había construido. ¿Se dan cuenta? Ok. Entonces, aquí está decorando este templo. ¿Pero de qué se trata este punto aquí? Aquí se menciona muchas veces que cultivaron la tierra, toda clase de semillas, con semillas de maíz, trigo, cebada, neas, shaum, semillas de todas clases de fruta. Cultivaron la tierra, todos sus granos. Pero hizo todo esto para sostenerse a sí mismo y a sus esposas y a sus concubinas. El fin de tener tanto comida para Noé era para sostener a sus mujeres. ¿Se dan cuenta? No solamente eso, pero también tenía lagares para vino. ¿Por qué? Para emborracharse. Cultivó tierra para sostener a sus concubinas y lagares para beber vino. Ok, ¿qué dice Éxodo 34? Dice, y celebrarás la fiesta de las semanas, que después de 6 semanas, después de la cosecha, se tenían que hacer panes, ¿verdad? Las primicias de la siega de trigo y la fiesta de la cosecha a fin del año. Para mí, este calendario agrícola que tenían que seguir, para mí lo puedo relacionar cuando dice, tenía que observar estrictamente de día en día. Para mí, James dice que es para el evangelio, tiene sentido, estoy de acuerdo, tiene sentido, pero también tiene sentido para mí que puede relacionarse al calendario, que tenían que haber seguido el calendario. Pero fíjense en la promesa por seguir. Fíjense en la promesa por seguir estas leyes y fiestas del calendario. Porque yo arrojaré las naciones de tu presencia. Ninguno codiciará tu tierra cuando tú subas para presentarte delante de Jehová, tu Dios, 3 veces al año. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si Noé hubiera seguido, aunque tenía mucha cosecha, si hubiera seguido las fiestas del año, de la cosecha, de las semanas, del siega de trigo, de la cosecha, la promesa era que los enemigos no iban a entrar. Exactamente lo opuesto que vemos en el relato de Zenith
y de Noé, porque los lamanitas siempre están ahí queriendo meterse. Si hubiera Noé seguido estas leyes, la promesa era que no habrían entrado y no guardó esa ley. Dice aquí abajo la ley de la Pascua, que también era parte del calendario. Empezaba el año con la Pascua. Y llevarás las primicias de los primeros frutos de la tierra a la casa de Jehová. Recuerden que dijimos que no había casa de Jehová cuando estaba en el desierto. El tabernáculo no era casa de Jehová, era que representaba su presencia solamente. No se aplica la palabra casa. Casa lo vemos ya con el templo de Salomón. Entonces, ellos sí tenían templo. El templo mismo que Nefi había edificado. Pero no estaban guardando las fiestas. ¿Se dan cuenta? Ellos que sí tenían templo tenían que haberse reunido las 3 veces al año y no lo estaban haciendo. ¿Ok? Otro punto. En medio de estar dándoles los 10 mandamientos que vemos en el capítulo 13, cuando está ante los sacerdotes de Noé, el rostro resplandece de Abinadí. Y hasta dice, como Moisés en el monte de Sinaí. Justo en medio del momento cuando está relatando, compartiendo, enseñando los 10 mandamientos, tal como se relata en Mosía. Moisés, cuando baja del monte y va ante los sacerdotes arónicos, en el capítulo 34, no el capítulo 20, el 34, donde está el decálogo ritual, su rostro también resplandece. Este relato de Abinadí ante los sacerdotes de Noé se relaciona con el relato de Moisés bajando con los sacerdotes de Aarón en el capítulo 34 con las 10 palabras del capítulo 4. No lo relaciona con el 20. En el 20 nunca brilla la cara de Moisés. Brilla cuando baja con las leyes del decálogo ritual. Ojalá lo que estoy explicando tiene algo de sentido. Nadie está diciendo nada y espero que estoy relatando la conexión entre el relato de Zenith y Abinadí y el capítulo 34 de Éxodo. Ahora, una cosa más y el punto fuerte para mí. En Éxodo 34 menciona el sacrificio de la Pascua. Para mí, yo creo que los 10 mandamientos que menciona ante Noé. A ver, vamos a regresar aquí. Para mí, los 10 mandamientos. Oh, perdón. A ver, se avanzó demasiado. Los 10 mandamientos que relató aquí o que menciona ante Noé tiene más sentido para mí que hayan sido el decálogo ritual, condenando esas prácticas que acabo de mencionar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puede haber pasado? Bueno, no sé. Pero puede ser, ya que sabemos, tema que ya hemos tocado antes, que José Smith no tenía las planchas de oro expuestas, siempre estaban de acuerdo con todo testigo. Y si alguien no está de acuerdo, les atrevo a mostrarle un testigo ocular que estuvo ahí en el cuarto con José Smith, que haya dicho que estaban destapadas las planchas. Si es así, entonces hubo más testigos de las planchas. Pero no fue así, ¿verdad? Siempre estaban tapadas sobre la mesa y la única cortina no estaba entre él y Oliver Cowdery o él y ¿cómo se llama? Martin Harris. La única cortina era la que ponían en la ventana para que nadie asomara y criticara de afuera, de los vecinos. ¿Ok? Entonces lo que él hacía era miraba las palabras desde una piedra y de ahí podía ver palabras, fueran palabras así textualmente o algo que llegó a sus pensamientos, no sabemos. Hay diferentes teorías y si alguien dice, hermano, está especulando demasiado, entonces le voy a contestar al hermano que diga eso. En el ensayo que tenemos sobre la página de la iglesia sobre la traducción de José Smith, perdón, la traducción del libro de Mormón, presenta una idea de cómo se pudo haber traducido el libro de Mormón. Una, ha habido muchas. Incluso la que presentó el presidente Nelson, que ahora es profeta de la iglesia, la que presentó a él más de 15 años, hace más de 15 años, es diferente a la que tiene la página de la iglesia.
para que vean que no es especulación. Lo que tenemos en la página Iglesia como tema del Evangelio sobre la traducción del Libro de Mormón es una de muchas maneras de explicar la traducción, que es diferente a la que presentó el presidente Nelson años atrás. ¿Por qué digo eso? Porque es posible, no sabemos, es posible que al estar viendo o pensando o viendo las palabras de las planchas, bueno, desde la piedra, no las planchas porque esas estaban tapadas, pero al ver ahí en visión, es posible que Joseph Smith o que el Señor haya dicho, bueno, ¿de qué sirven los mandamientos rituales? Así que mejor hay que poner ahí, le digo a Joseph Smith que ponga los 10 mandamientos que todo el mundo conoce. Es posible que el Señor haya hecho eso. Tiene todo el derecho, es su libro, es su ley. O puede ser que Joseph Smith, al recibir el pensamiento, ok, aquí hay 10 mandamientos, pongo los que conozco yo, en lugar de los que aparecen ahí. ¿Es posible? Claro que es posible. Yo sé que muchos se incomodan y dicen, no, no es posible que Joseph Smith haya hecho eso, pero si vemos las revelaciones de Joseph Smith y también el Libro de Mormón, él en cada publicación hacía cambios, agregaba cosas y quitaba cosas. Entonces no podemos decir que Joseph Smith no podía quitar o poner porque tenemos la versión de las revelaciones durante su vida y del Libro de Mormón donde él mismo quitaba y ponía cosas. Así que no podemos decir que Joseph Smith no lo podía hacer porque lo hacía. Tenemos la evidencia. ¿Ok? Entonces yo creo que originalmente en las planchas tenían los 10 mandamientos o 10 palabras rituales y no tenían esas. Así que regreso a donde estaba. Ese es el argumento que estoy haciendo aquí. Porque, ¿qué pasa? Si fue así, entonces cuando dice, por tanto, les fue dado una ley de prácticas y ordenanzas, una ley que tienen que observar estrictamente de día en día. Para mí, tiene sentido si lo que dijo fue esa ley ritual. Y de día en día porque se trataba de calendarios. Pero dice aquí, para conservar vivo en ellos el recuerdo de Dios. ¿Cómo el calendario les conserva vivo el recuerdo de Dios? A través de la Pascua. El año comenzaba con la Pascua. Y aquí os digo que todas esas cosas eran símbolos de cosas futuras. Vamos a los 10 mandamientos. Lo siento, está lenta mi computadora. Aquí en los 10 mandamientos, ¿cuál es de cosas futuras? ¿Cuál de esos 10 mandamientos es de cosas futuras? Ninguna. ¿Pero qué puede simbolizar algo de cosa futura? La Pascua. Porque la Pascua representa el sacrificio de Jesucristo. Y les dice, ¿entendieron la ley? Les está retando, o sea, les acaba de dar una ley y les pregunta, ¿entendieron ustedes que esto representa cosas futuras? Os digo que no todos entendieron la ley. Esto a causa de su dureza de sus corazones, pues no entendían que ningún hombre podía ser salvo sino por medio de la redención de Dios. Pues aquí, Dios profetizó Moisés consciente al venida de Mesías que Dios redimiría a su pueblo. ¿Cómo puede conectar esto a lo dicho? Lo puede hacer con la Pascua. Claro, después va a relatar más cosas con palabras de Isaías, pero dice aquí, Dios mismo bajaría entre los hijos de los hombres, tomaría sobre sí la forma de hombre, e iría con gran poder sobre la faz de la tierra. Para mí esto lo está sacando de la Pascua. Y luego dice aquí, y sí, han dicho también que llevaría a efecto la resurrección de los muertos y él mismo sería oprimido, afligido. Dice, tú estás predicando la resurrección, así que mejor te matamos, ¿verdad? ¿Y cómo muere? Dice aquí, y ahora bien, cuando hubo dicho estas palabras, cayó habiendo padecido la muerte por fuego. Predicando la resurrección, deciden matarlo. ¿Pero por qué lo matan por fuego? Bueno, ¿qué es lo que decimos? Porque le dice a Noé, serás quemado como prenda, o algo así, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Nos dicen, entonces Noé decide quemarlo, tal como había dicho Abinadí, de sus prendas. Pero, si investigamos la Pascua, ¿cómo se hacía la Pascua? En el capítulo 12 de Éxodo dice, el cordero será sin defecto, dice, y esa noche comerán la carne asada al fuego. Lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Es la Pascua de Jehová.
Entonces, para mí tiene más sentido que haya estado predicando sobre el capítulo 34 de Éxodo, hace todo este sermón sobre la Pascua, diciendo, esto simboliza cosas futuras, del Mesías que va a venir, que nos va a redimir, simbolizado por la Pascua. Entonces, tanto te gusta la Pascua, te quemamos, porque la Pascua se quemaba con fuego. Y sabemos que la Pascua quemado representa también la crucifixión de Cristo. Aquí vemos el cordero quemado y Abinadí quemado también. Ok, mucha información. Con eso termino. Y abran los micrófonos. ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan? ¿Qué dudas? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Hermano Noé, muy buenas noches a todos. Sí, en realidad sí tiene bastante sentido para mí lo que he mencionado, sobre todo el decálogo ritual que estaría más presente y tendría más sentido en lo que mencionaba para condenar a Abinadí al pueblo de Noé, ya que ellos habían roto ese decálogo. Y de hecho, al enfocarse en la Pascua, también, o sea, me parece que todo lo que ha explicado tiene una concatenación, ¿no? Algo más digamos, que le da más sentido a la historia y lo relaciona bastante. Excelente, gracias hermano. Gracias hermano. ¿Alguien más? Veo que todo el mundo se quedó callado. Bueno, si no hay comentarios, podemos terminar temprano. Yo creo que podría hacer un comentario, hermano, ¿no está bien? Sí, hermano. En Guatemala se ha descubierto que el calendario maya es uno de los calendarios más perfectos que han existido. Hay no un calendario, sino hay como 4 calendarios distintos. Y estos calendarios tienen que ver con siembras y cosechas, que incluye rituales para el inicio, para el intermedio, para la finalización de las cosechas y las siembras, y tiene también que ver con astrología o astronomía. Y en este calendario está incluido también, por ejemplo, en los templos de las ciudades mayas, momentos que marcan con precisión más extraordinaria los solsticios y los equinoccios. Incluso hay eventos lumínicos en esas fechas en donde en un templo en particular, digamos, se mira como una serpiente que pareciera subir o bajar del cielo. Y todo esto está calendarizado. O sea, todo esto es un proceso de calendarios precisos. Cuando vinieron los conquistadores, se consideró que todo eso era paganismo y se prohibió. Y en nuestro tiempo, el permitir que las comunidades indígenas tengan la oportunidad de volver a sus raíces. Entonces, hay personas que son como un tipo de chamán y ellos siguen marcando con rituales para dar gracias por las siembras, las cosechas, etcétera. O sea que estos calendarios se siguen teniendo de manera muy precisa en el área. Y las personas, hay gente que viene a estudiarlos porque revelan cosas extraordinarias. Hay un hermano, miembro de la iglesia. Este hermano no es arqueólogo, no es paleontólogo, sino él es químico, me parece, químico, pero es alguien que le encanta la historia del Libro de Mormón y todo lo que tiene que ver con los pueblos ancestrales, y él hizo unos descubrimientos que se han escrito. Él escribió un libro y encontró un detalle que unía muchos de los conceptos de los calendarios gracias a la observación del hermano, que se va a pasar semanas completas a las ciudades arqueológicas de Petén para poder investigarlo. Entonces, lo que usted mencionaba con respecto
a los calendarios es algo que se mide en la cultura de nuestro país ancestral, o sea, registros arqueológicos ancestrales y que aún se siguen viviendo y teniendo y se estudian, se les enseña a los niños en las escuelas. Antes no, cuando mis hijos estudiaban, fue que empezaron a enseñarles números mayas y muchas cosas de la numerología maya, pero tiene sentido con lo que usted nos está enseñando hoy. Sí, así que tiene sentido de que haya enseñado sobre un calendario, ¿no? Que eso es lo que estaba predicando. Sí, wow, muy buena conexión. Otra cosa que quisiera tal vez contarles es que en los pueblos de occidente de Guatemala, en donde hay mayor población indígena, para Semana Santa, tienen ellos una práctica y el día jueves, el jueves santo, ellos le llaman Ilaij, que es día dulce. Y ese día las familias mayas o indígenas hacen mucho pan y comparten pan con sus vecinos, que si uno lo piensa tiene algo de sentido con respecto a el pan de vida que era Jesucristo. Es una forma de, y de hecho se hace el día Jueves Santo, que es el día en el que las personas comen ese pan como algo especial con las familias, se reúnen, lo comen con las familias, lo comparten con los vecinos y los que creen en Jesucristo pues tienen una rememoranza del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Wow, muy bien. Gracias, hermana, gracias. ¿Alguna pregunta más o comentario, hermanos? Hermano Noé, Sí. permítame un momento para ver si. Okay. Me parece muy bien, buenas noches. Me parece muy bien su postura. Me convence y realmente parte de lo que usted dijo yo ya lo había pensado en algún momento. Pero ahora quiero que me ayude con esto. Entendemos entonces que vino en las planchas que trae Nefi, son las planchas de Labán. ¿Qué hay en esas planchas de Labán? Entonces lo que entendemos es que lo que él trajo es, digamos, lo que Abinadí, parte de lo que Abinadí quiso entender o quiso enseñar al rey Noé. ¿Okay? ¿Vamos bien por ahí? Sí. Ok. Entonces, José Smith hace un cambio y lo hace para que nosotros podamos entender y para que se acomode, digamos, a Éxodo 34. ¿Vamos bien por ahí? Bueno, no sabemos si fue por José Smith o si el Señor es lo que le reveló a José Smith. Bueno, ahí sí, tiene usted razón, Sí, pero no por ahí estamos bien. Entonces, ¿qué podemos pensar que fue lo que trajo Nefi en las planchas de Labán? Si las planchas están escritas y se nos estaba diciendo que no teníamos escritura hasta determinado tiempo. Los judíos lo que dicen es que ellos tenían su tradición oral, mucha oralidad desde mucho tiempo antes y que en el momento en que ellos tienen su primer exilio, la primera destrucción, la destrucción del primer templo, hay una especie de reunión, digamos, entre los sabios que tratan de unificar al pueblo y una manera de unificar al pueblo era tomar toda esa tradición, esa oralidad y ponerla en algo escrito. Entonces es cuando ellos deciden inclusive cuáles son las tradiciones y cuáles son los libros que van ellos a poner, van a canonizar. ¿Sí? Pero también ellos se van un poco más atrás y dicen que no solo había oralidad, sino que habían algunos escritos. Entonces, podríamos pensar que algunos de estos escritos a los que ellos se refieren puedan ser los que haya traído Nefi como planchas de Labán. ¿Qué piensa usted? Es posible, todo es posible. Y cosa que hemos comentado en el grupo, en Messenger, es que ahí Nefi dice que tenía 5 libros de Moisés. Ahora, difícilmente,
pudieron haber sido los mismos 5 libros que tenemos hoy. Porque como hemos dicho, la redacción final de esos libros no se hace hasta mucho después. Pudieron haber originado mucho antes, pero no vienen hasta mucho después, la forma final. Entonces tenía algo, Correcto. algo que podía relacionar con Moisés. ¿Qué era? No sabemos. Y no tenemos todavía no tenemos las manchas de la para poder corroborar, No tenemos las manchas de Labán para saber. Ahora, de para la saber. escritura del hebreo, para entonces ya habría existido, pero parece que el libro de Mormón dice que estaba escrito en egipcio, lo que estaban las Egipcio. planchas. Ujú, ujú. Entonces, y el egipcio lleva mucho más de existencia. Y hemos Sí. dicho anteriormente de que los levitas eran egipcios. Y he mostrado imágenes y todo para mostrar cómo hasta el siglo VII había sacerdotes levitas que seguían adorando el dios Amon-Ra de Egipto, en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Tenemos los sellos y todo. Entonces, de que haya existido el idioma egipcio ahí, claro que sí. Así que Nefi, tenemos todo motivo para creer que Nefi sí pudo haber aprendido el egipcio y que lo sabía escribir también. Y si las planchas de bronce estaban en egipcio, entonces es muy posible de que tenía algo más antiguo ahí. Es posible, claro que sí. Sí, eso sí es posible. Es porque los judíos también dicen que cuando ellos tomaron toda esta oralidad y la pasan a un escrito, hacen acomodos. Ellos hacen acomodos, inclusive, por ejemplo, ellos hablan de lo que llaman misbot, 613 misbot, que son mandamientos y que los tienen como igual respeto, como si fuesen lo que nosotros llamamos el decálogo. Y es porque ellos lo acomodaron para poder hacer los escritos y para que, principalmente, para poder explicarle al pueblo algunas de sus costumbres y sus tradiciones, y hablan, por ejemplo, cuando hablan de Shavuot y todas estas fiestas y demás, Pesach y todo eso, ellos lo acomodan, y por eso es que nosotros tenemos eso, y cuando lo tratamos de entender, encontramos inconsistencia. Y ellos mismos se dan cuenta de que existen inconsistencias. No Sí, sé qué. y hay muchos buenos estudios sobre ese tema. De hecho, les compartí hace meses, hace semanas, y lo volví a compartir el fin de semana pasado, creo, un libro donde nos muestra las diferentes capas en diferentes libros. Yo lo tengo aquí en Estaba inglés. leyendo. Bueno, está un poquito lejos, pero es una que compartí. Y aquí tengo otra que se enfoca más en la escuela sacerdotal y la escuela de santidad. La razón por la que podemos ver esas capas es una vez que ves que ciertos grupos usaban un lenguaje era su lenguaje de expresarse, y cada vez que vemos ese lenguaje, siempre argumentan un punto distinto a otro. Entonces, si vas grupando donde vas ese lenguaje, te das dando cuenta de que se expresa de una manera diferente a este grupo que tiene otro lenguaje que se enfoca en otra cosa. Un ejemplo, a ver si recuerdo bien, tenemos leyes las primeras leyes sobre el Shabbat, el día de reposo. De hecho, ni siquiera es día de reposo, en el día de Shabbat dice, el día de Shabbat harás celebración y comerás esto y harás un sacrificio. Y esos son los más antiguos. Los posteriores son los que dice, y no trabajarás. Así que los más antiguos que usan cierto lenguaje hablan del Shabbat, el día de reposo, como día de fiesta. Y son los posteriores que dicen que es día de descansar. Y Génesis 1, ojalá no rompa el corazón de nadie, pero Génesis 1 es de fecha muy posterior. Pero ahí no dice que el hombre debe descansar, ahí solamente dice que Dios descansó. Sí, sí, Y, no sé. y vemos muchas de esas diferencias, y hay muchas.
que lean ese libro y busquen más información donde puedan, donde una vez que empiezan a leer dicen, wow, yo veo que esto es muy diferente de lo que dijo 5 versículos antes y se está expresando de manera diferente. O sea, cuando estamos leyendo las leyes y ven que ahí Jehová dice, y tú harás, y tú, y tú, y tú, y luego de repente cambia y dice, y vosotros haréis, y tenéis que guardar tal mandamiento, y te brinca de singular a plural, tienes que pensar, bueno, ¿por qué cambia el lenguaje aquí? Y muchas veces dice, Jehová dijo, y Jehová dijo, y Jehová dijo, y luego en otro parte dice, a ver, no recuerdo el ejemplo. Bueno, no es un mal ejemplo, pero hay maneras de expresarse en el texto donde vemos diferencias. Vemos diferencias. Entonces tenemos que preguntar, bueno, ¿por qué es tan diferente este versículo que el que sigue? Bueno, es porque otra persona se puso a escribir según su estilo. Y que podemos conectar ese estilo de escritura con otro que viene 5 versículos después y que está tocando el mismo tema, ¿verdad? Y podemos ir juntando esos textos y mostrar que hay diferentes manos que se han metido ahí para argumentar su punto de vista. Muchas gracias. Excelente. Hermano James. Sí, gracias. Bueno, después de que Abinadí hace una relación de estas cosas, pues continúa con Isaías, ¿verdad? Ya vimos cómo antes, pues Mormón hace una relación con los hechos de Zenif y de Noé para después exponer lo que sucede con Abinadí. ¿Qué está pasando en Isaías 51 realmente con el pueblo que es propio de ser insertado en este momento para poder aclarar o dar fuerza? O no sé cuál es el propósito entonces de citar a Isaías después de esta ley estricta de prácticas y mandamientos. Bueno, está explicando, porque como vimos, dice Dios, bueno, ¿te refieres al Isaías de caminar sobre, los pies que caminan sobre el monte, o Isaías del sacrificio del capítulo 53 de Isaías? Desde el capítulo 50 y qué? 3. Sí, del capítulo 53 en adelante, correcto. Sí, porque al decir así de frente que Dios mismo bajará, luego tiene que explicar dónde saca eso. Y luego va y explica Isaías 53 diciendo, Él es el siervo que va a venir. O sea, en el 13 dice, Dios mismo bajará, Okay. por lo cual es sorprendente para todos, como que Dios va a bajar. Y luego saca Isaías 53 para decir, este siervo que viene, Él es el Dios que va a bajar. Es como su respaldo en cuanto a su respaldo y base legal, ¿de dónde saca sí, él pero estas es raro cosas? el argumento porque ahí no dice que el siervo es Dios, ¿verdad? Pero al después vuelve a repetir lo mismo, diciendo, después de citar a Isaías 53, después dice lo mismo, Dios mismo bajará. O sea, antes de citar el pasaje de Dios mismo bajará, cita 53, Isaías 53, y después vuelve a decir, Dios mismo bajará. O sea, de eso tiene que ver con su concepto o su forma de presentar que Dios mismo va a bajar a redimir al mundo. En Isaías 53 dice que va a llevar las cargas y pecados sobre él, el siervo, ¿verdad? Ok, y si tenemos que, bueno, vimos que la escritura comenzó a darse en el año 700 antes de Cristo aproximadamente, en el norte. E Isaías es un profeta que llama la atención del norte, ¿es correcto? Él es del sur, pero como dije, en el sur los del élite también podían escribir. Y él era, él no era profeta así nomás del... Bueno, fíjense, ¿y quién más viene de esa época? Oseas. Es la misma época de Isaías, pero Oseas es en el norte y él es un hombre, bueno, que es llamado a predicar. Mientras que Isaías en el sur, perdón, él es sacerdote de alta calidad, ¿no? Él es el que aconseja al rey. Él en el capítulo 6 dice que está adentro del templo. O sea, estamos hablando de profetas de diferente nivel. Isaías podía escribir porque era del élite del sur. Oseas no era del élite, pero podía escribir.
Pues ya vemos que hay profetas comunes. Amós era un pastor rico, seguramente los pastores eran ricos, los encargados, pero no era ni de élite de nadie, ¿verdad? Tenía dinero porque tenía ganado, ovejas. Pero en el sur nadie podía escribir más que los de la clase alta. Y ahí estaba Isaías, consejero del rey. Ok, entiendo. Gracias, gracias. Ok, hermanos, gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí presentes en la clase. A menos que haya algún otro comentario o pregunta, vamos a terminar. Y como siempre termino con mi testimonio. Yo sé que muchas veces, yo sé que a algunos y a muchos se incomodan con esta manera de ver el texto. No, la verdad que no sé por qué. Parece que muchos se incomodan al ver que estamos cambiando el paradigma, al ver que hay mucho más detrás del texto, porque para mí que los 10 mandamientos o las 10 palabras hayan venido de Éxodo 34 en lugar de Éxodo 20, tiene más sentido y comprueba más la antigüedad del libro de Mormón. ¿Se dan cuenta? Comprueba más la antigüedad del libro de Mormón. Así que estas investigaciones no me perjudican la fe, no me hacen dudar, sino que fortalecen mi fe. Para otros tal vez no sé por qué, pero a mí me encanta aprender tal como siempre hacía José Smith. Él contrataba maestros de Nueva York, venían y enseñaban a los misioneros. Fíjense, contrataban a personas de afuera para enseñar a los misioneros en Kirtland. Tanto así le encantaba aprender a José Smith. Estudió hebreo, estudió griego, quiso aprender alemán, siempre estaba buscando aprender el profeta José Smith. Y creo que nosotros también podemos hacer lo mismo. Y por estar leyendo, nosotros tenemos, porque abrieron una biblioteca en Nauvoo, y como toda biblioteca hay registro de qué libro se saca, quién lo saca y cuándo lo regresa. Aquí sí que sabemos qué libro sacaba José Smith de la biblioteca de Nauvoo. Y en los sermones que él daba, vemos palabras, frases que vienen directamente de los libros que había sacado de la biblioteca. O sea, era un genio. O sea, una persona pobre que no tenía estudios, pero iluminado por Dios, él pudo sacar y aprender verdades de todas partes para enseñarlas al pueblo. Y yo creo que podemos hacer lo mismo. Si José Smith lo hizo, el profeta que todos respetamos como el que restauró la iglesia, que Dios restauró la iglesia a través de él, nosotros podemos hacer lo mismo. Leyendo libros que no tienen que tener el sello de la iglesia, podemos aprender de muchas cosas, pero debemos siempre fortalecer la fe. No es conocimiento nomás para estar confundiendo a las personas. Y ojalá que no esté confundiendo a muchos. Yo sé que algunos se confunden, pero siempre pienso, mi meta es siempre al final mostrar que yo sigo con mi testimonio de la restauración de Cristo, mi Salvador, y de cómo estos estudios para mí profundizan, fortalecen mi fe, la hacen más fuerte. Y por conocer las cosas que conozco, por estudiar lo que leo, la verdad que yo no temo hablar con nadie y decirles que yo amo a Dios. Dios me bendice a mí. ¿Quieres hablar de ese punto? Qué bueno, pero la verdad que al final de cuentas, aunque me encanta hablar de esos detalles, yo quiero saber si Dios te está bendiciendo a ti. Si no te está bendiciendo, quiero saber cuál es tu relación con Dios, cómo es que tú crees en Dios, quién es Dios para ti. Si no crees en Dios, quiero saber cómo tú buscas felicidad en tu vida, esperanza en tu vida, cómo está tu relación con los familiares del hogar. O sea, Dios a mí me enseña a preocuparme por los demás. Y este conocimiento me enseña qué es lo importante y qué no es tan importante. Todo esto me encanta a mí, pero al final de cuentas, lo que importa más es el amor de Dios, que Dios nos da para amar al mundo. Y con eso termino en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Ok, adiós y con esto nos vemos una vez que termine la grabación.